ocasiones nos enseñaron a pensar que teníamos cualidades que definían quiénes nosotros éramos. Muchas de estas cualidades son pensadas vitalicias por muchas personas que las cargan. Hay personas que dicen, yo soy un procrastinador. Y ahí es donde yo tengo un poco de conflicto con estos términos y con estas cualidades, porque te estás condenando a hacerlo por el resto de tu vida. Si eres un procrastinador, serás un procrastinador por el resto de tu vida. Pero realmente no eres procrastinador, no eres procrastinadora. Tienes un hábito de procrastinar. Y ese hábito de procrastinar puede salir por la puerta en el momento que tú decidas que has tenido suficiente. Les cuento que cuando yo crecía, yo hacía muchas cosas que a lo mejor para el padre promedio en aquel entonces eran catalogadas como vagancia. Pese a que yo trabajara desde los 9, 10 años. Mi papá tiene un negocio de máquinas vending, de snacks y de refresco, y ese negocio lo tiene desde que yo tengo alrededor de 8 años. Y yo me iba a trabajar con él todas las tardes. Y eso era remunerado con algunos 10, 15 dólares al día, que para mí eran un montón. Yo tenía 10 años, yo no tenía deuda. Ese dinero se utilizaba para satisfacer cualquier antojo que yo tuviese, pero no tenía mucho. Yo aprendí a capitalizar dinero desde muy temprano. ¿Qué pasa? Que a esa edad muchas veces uno se refugia en cosas que le gustan, como videojuegos. GoldenEye, en GoldenEye había una pistolita que era la pistola dorada, que le dabas un tiro nada más a una persona y con eso acababas el juego. Pues estos juegos yo los utilizaba muchas veces para escapar la realidad o algunos vacíos que en aquel entonces tenía siendo un niño. Y tú dices, ¿cuál vacío pudieras tener tú siendo un niño? Y bueno, mi papá siempre trabajaba y yo siempre necesité de mi papá. Yo simple y llanamente descubrí que la manera de pasar tiempo con mi papá era trabajando con él, y así le busqué la vuelta. Pero me llamaban la atención los videojuegos en aquel entonces y no los tuve por mucho tiempo. En mi adolescencia esa no era una actividad que yo hacía con frecuencia porque no era muy bueno en los videojuegos. Yo creo que eso evolucionó después a tener computadora, tener en ese ordenador tener LimeWire para bajar música y cundir mi ordenador de viruses y cuanta cosa había. Pero realmente encontré como un refugio en estas cosas cuando yo era pequeño, cuando yo tenía probablemente 9, 10 años. Para los que no son de Puerto Rico, aquí había un personaje que se llamaba Chevy el Ponzoñú. Era un personaje de Melwin Cedeño. Y ese personaje tenía este programa que iba al aire todas las tardes a las 3. Cuando los niños llegaban, al menos yo, cuando yo llegaba de la escuela, hacía mis tareas. Y rápido después que hacía mis tareas, era sentarme a ver religiosamente este programa de Chevy, en el cual nosotros conocimos por primera vez. Y cuando digo nosotros, hablo de mi hermano y yo. Tengo un hermano mayor que yo por 4 años. Conocimos por primera vez este fenómeno de Pokémon y Dragon Ball Z. Hoy me resulta sumamente curioso y nostálgico que tengo un hijo de 8 años al cual, por cosas de la vida, le fascinan los muñequitos, y entre ellos Pokémon y Dragon Ball Z. Podemos verlos, que él tenga dudas, y yo desde mi punto de vista poder aclararle esas dudas como alguien que ya vio esto. Me resulta súper curioso y me lo disfruto mucho. Son momentos que podemos compartir como padre e hijo y que nunca los voy a olvidar. Y yo estoy seguro que de alguna manera u otra él tampoco los va a olvidar nunca. Y era algo que yo, cuando crecía, pues
era imposible que lo tuviese porque mi papá estaba trabajando a las horas que estos muñequitos iban al aire. Ya eso de las 4 o 5 de la tarde mi papá llegaba a la casa y yo tenía que ayudarlo a hacer inventario en la van que él tenía de carga, su camioneta. Y después que hacíamos inventario, cargar esa guagua con inventario. Esa era básicamente mi responsabilidad, uno de los quehaceres que yo tenía que hacer. Y digo todo esto porque a lo mejor ver muñequitos y jugar videojuegos en aquel entonces era una cualidad que te convertía en una persona vaga. Yo estoy seguro que si un boomer o una persona de la generación o contemporánea a la generación de mi papá, tú le decías que íbamos a hacer contenido y vía hacer contenido íbamos a conseguir contratos, íbamos a conseguir cosas, materiales, íbamos a conseguir cómo proveer para nuestra familia, la contestación sería: vete a buscar un trabajo y deja la vagancia. Y es porque no entendían. Y más allá de ser vagos, yo creo que es mi generación de millennials y la generación que viene, que están mucho más adelantados que nosotros, simple y sencillamente comenzamos a entender que habían otras maneras de tener un porvenir y de sustentar a la familia, que se estaba anticipando un cambio y nosotros estábamos poniéndonos adelante con ese cambio. Ya a los 16 años yo había fundado una casa disquera, yo me había emancipado para tener esta casa disquera. Y todo el dinero, todo el capital que yo obtenía era invertido en estos negocios no tradicionales como la música, como el arte. Y yo entiendo que para ellos eso podía ser un poco chocante porque la manera en la cual ellos veían los negocios es la manera más lógica de ver un negocio. Yo adquiero un artículo por una cantidad, vendo ese artículo por un surplus y me quedo con la diferencia y esa es mi ganancia. Pero es algo tangible. Para ellos la música, el entretenimiento no eran cosas tangibles, no eran cosas que se podían monetizar. Para que ellos lo entendieran, había que hacer gran parte del trabajo explicándoles, y aunque no lo entendieran, en el camino, si eras una persona talentosa, iban a entender. Yo siempre tenía en mente que la manera en la cual yo iba a salir de lo que era mi realidad o escapar mi realidad en aquel momento, y te digo 16, 17 años, era empleando mi talento en una parte. Y aunque hoy lo que hago nunca lo imaginé y nunca imaginé que iba a ser lo que me iba a dar a conocer con otras personas, veo como todo lo que hice trabajó en equipo para formar el ser humano que soy hoy. ¿Por a dónde voy? Voy a que tal vez para personas de aquella época, alguien que hiciera lo que nosotros hacíamos o lo que nos gustaba, podía ser catalogado como una persona vaga. Te creíste ese label que te pusieron, ese seudónimo que te dieron. Creíste que eras ese vago. Creíste que eras ese procrastinador. En lugar de creer o pensar que tenías hábitos que podían ser notados como vagancia, pero hacer que esos hábitos cambiaran. Y hoy vengo con una pregunta existencial. ¿Te creíste de ti la historia que te contaron? ¿O estás creyendo la historia que tú mismo estás construyendo? Muchas veces nuestras inseguridades, las cosas que pensamos acerca de nosotros, las limitaciones, nuestros miedos, todas son producto de un cabrón que no tenía nada más que hacer que susurrarlas a nuestro oído y las abrazamos y las hicimos nuestras. Y tal cual como a lo mejor podemos apartar a una persona que no está respetando nuestro espacio personal, no lo conocemos, respeta mi espacio personal. Yo creo que es hora que apartemos esas voces externas y le pidamos espacio personal.
te creíste que eras un vago porque tal vez una persona te hizo creer que eras un vago. Pero eso no tiene que ser abrazado como tu realidad. Eso que te contaron no tiene que ser tu historia. Eso no tiene que ser tu realidad. Pero para que esto suceda, para que nosotros podamos despegarnos de la película y entender que lo que nos dijeron sobre nosotros era una mentira que nosotros permitimos que siguiera al cabo de los años, tenemos que entender que hay un área donde debemos trabajar. Porque tal vez sí tienes un hábito de procrastinar. Tal vez sí tienes hábitos que te hacen lucir como un vago. Pero tal cual, hoy día, un tatuaje que pensábamos que era permanente, tenemos la capacidad con tecnología de borrarlo de nuestra piel. Tenemos la capacidad de apartar de nuestra vida todas esas cosas que están haciendo la función de anclarnos a una posición en nuestra vida en la que no queremos estar. O de abandonar un hábito. Y esos hábitos empiezan a cambiar cuando la acción comienza a fluir. No hay manera que nosotros erradiquemos algo si no damos el primer paso. Algo tan sencillo como hacer nuestra cama todos los días nos pone en esa mentalidad de productividad para el resto de nuestro día. No es que si no haces tu cama no vas a ser exitoso. Es que ayuda a que caigas en ese modo. Así que contéstate eso. ¿Estás creyendo de ti la historia que te contaron? ¿O estás demasiado ocupado construyendo una nueva historia sobre ti? Todas esas cualidades que dijeron que tú tenías, no las abraces. Si son positivas, abrázalas, pero no te las creas tampoco. Siempre debemos estar en una búsqueda continua de mejorar quienes somos. Por siempre serás quien tú decías ser. No eres un procrastinador, no eres vago. Tienes hábitos que a lo mejor te hacen lucir de esa manera, pero te creíste una historia de ti que te contaron. Da el primer paso. Comienza a hacer cosas que te saquen de esos hábitos y todo estará bien. Para los procrastinadores, para los que dicen que son procrastinadores o para las personas que procrastinan más bien, siempre hay algo que está causando esa procrastinación. Siempre hay algo que te está causando mover eso a un lado. Tal vez estás abrumado, tal vez estás perfeccionando demasiado. Siempre hay algo que lo causa. Busca la raíz. ¿Qué es lo que lo está causando? ¿Por qué te sientes de la manera que te sientes? Gracias por permitirme comunicarles. Para mí es un honor. Me consiguen en todas las redes sociales como José Galíndez PR. Gracias por esta oportunidad. Esta ha sido una travesía que nunca olvidaré. Todos los días aprendo con ustedes. O sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Champ out.